Muy buenos días con todos los presentes, compañeros y compañeras asambleístas, asesores, asistentes invitados, eh, Patricio, personal de la Asamblea también, y a la ciudadanía que nos acompaña en esta sesión hoy, lunes 29 de julio de 2024. Vamos a instalar la sesión número 53 de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de modalidad híbrida. Al magíster Ronnie Chávez, señor secretario, relator de esta comisión, informe si se ha presentado alguna justificación por ausencia, retraso o principalización de algún integrante de esta comisión. Buen día con todos. Señor presidente, no se ha presentado una justificación por ausencia, retraso o principalización de parte de los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Proceda a constatar el quórum reglamentario. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum reglamentario. Asambleísta Raiza Corral Álava. Buenos días con todos, presente. Asambleísta Carla Cruz. Buenos días a todos, señor presidente, señores asambleístas. Yo sé que estamos acostumbrados a decir, o yo estoy acostumbrada a decir siempre presente, pero sin embargo quiero dirigirme a ustedes y a toda la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo, de lo que pasó el día de ayer con respecto a las votaciones en Venezuela. Yo creo que nuestros hermanos venezolanos, quienes expresaron a través de la voluntad popular su deseo infinito de regresar a casa, su deseo profundo de ser libres, de tener un país democrático, fue arrollada el día de ayer con la fraudulenta eh, elecciones que sucedieron ayer, ¿no? Señor presidente, con profunda preocupación también observo cómo no hay garantías en Venezuela de democracia y libertad, pero más preocupada observo que la situación a la que se van a tener que someter nosotros como ecuatorianos, la situación que van a tener Venezuela, quienes con que el sueldo básico es $3, no les alcanza para nada. Tenemos que tener en claro de que la nueva ola migratoria de Venezuela va a ser bastante contundente a nivel mundial. Y obviamente quiero que se transmita esto, de que entiendo que nosotros tenemos bastantes diferencias políticas, pero yo creo que antes que nada nosotros lamentablemente no podemos, o que no quiero que se malinterprete esto de aquí, lo que estoy diciendo, de que estemos interfiriendo en las políticas internas de Venezuela. Pero quiero también dejar aquí en la mesa y que sea escuchado a través de nuestra comisión de que los ecuatorianos nacionalizados, venezolanos, hijos de ecuatorianos, ejercieron sus derechos políticos y son nuestra gente que está ante la crítica pública de lo que se está viviendo allá. Los barrios que se conocen por lo general allá en Caracas son barrios obviamente muy reconocidos, turísticos, pero no conocen la realidad de los ecuatorianos que lastimosamente son de bajos recursos y viven en Petare, en, en zonas de la California Azul, etcétera, etcétera, etcétera. Les invito a todos también, a los asambleístas que están allá representando al Ecuador, que vayan a visitar también allá a los ecuatorianos que viven en esas zonas, que necesitan de nosotros, ellos son nuestros mandantes, ellos necesitan tener una voz acá también en la asamblea y que sean escuchados y que también sean em, escuchados por las necesidades que están viviendo nuestros compatriotas allá. Lamentablemente ayer se vieron las fraudulentas elecciones y ahora, como Carla Cruz, yo rechazo esas elecciones y no considero de que se está tomando en cuenta las votaciones democráticas que se vivieron ayer. Lamentablemente. Señor presidente, también estaré atenta a lo que el pronunciamiento de la señora canciller y del mismo presidente con respecto al tema de ayer. A pesar de nuestras diferencias políticas, agradezco que, siendo parte de la comunidad internacional, haya solicitado a la señora canciller que se realicen las gestiones necesarias
y que se convoque al Consejo Permanente de la OEA y que para tratar este tema de los venezolanos, tomando en consideración em, que son 7 países de la región y que se caracteriza por ser de izquierda en su mayoría y exprese también Asambleísta Carla preocupación por Cruz. el proceso Asambleísta Carla democrático Es el Cruz. libre. quórum el que estamos tomando. Asambleísta Carla Cruz. Yo creo, no, es que eso se Yo, tiene que tocar aquí el tema y hay que ser sí, muy rígidos pero, en pero esto, ya, señor presidente. un momento, Y no estimada quiero asambleísta Carla Cruz, ofender a ninguno estimado de los que están asambleísta. en la mesa. Sí, eso está claro, estimado Gustavo, Ricardo también me pidió la palabra y asambleísta Carla Cruz. En esta comisión, como siempre lo han visto y ya me canso y los aburro de decirles que yo soy súper respetuoso y he dejado que incluso fuera del debido procedimiento legislativo expresen sus posiciones, que aquí en esta comisión incluso hay 2 posiciones o hay varias posiciones al respecto, incluyendo no solo nuestros temas políticos, sino lo que pasó en las elecciones en Venezuela. Pero yo solo le pido, y usted ha sido respetuosa, por supuesto que sí, y estoy seguro que todos en la mesa y en el Zoom vamos a hacer igual, es que respetemos por ahora el quórum porque es el proceso legislativo. Yo no quiero cortar la libertad de expresión de ningún compañero o compañera asambleísta aquí, pero ¿qué tal si terminamos el quórum y luego de que hablen los invitados que han venido a dar el aporte para el orden del día establecido, en un sano juicio puedan emitir sus criterios al respecto, pero solamente es para llevar la mejor manera a la sesión. Siempre tienen todo el respeto de mi parte, hombres y mujeres en esta comisión, y estoy seguro va a tener su aporte. Así que Claro que sí, valoro. señor presidente, yo entiendo Gracias, completamente Carla. esto y de hecho yo cada vez que hablan los asambleístas en la comisión, yo jamás he interrumpido ni nada por el estilo y tampoco he hablado más de ello. Entonces, yo creo que Sí, tengo todo el correcto. derecho de comunicar todo este malestar que también como asambleísta y como representante de los migrantes tengo. Ya, Así que presente, pero señor presidente, y tampoco que, listo. es porque estoy viendo también en la cámara que también se están alterando. Entonces, yo creo que también soy libre en expresar todo esto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Siempre en la línea del respeto, todos podemos expresarnos libremente. Ya saben que en esta comisión yo hasta pueden expresar lo que deseen, pero con respeto siempre, ¿no? Como debe ser un parlamento. Adelante, señor secretario. Señor presidente, procedo nuevamente a tomar la lista o continuando. Bueno, asambleísta Fausto Fernández. Asambleísta Lucía Jaramillo. Buenos días con todos, presente. Asambleísta María Fernanda Jiménez. Muy buenos días con todos, Dios me los bendiga, presente. Asambleísta Johnny Lavalle. Asambleísta Gustavo Mateo Acosta. Buenos días con todas y con todos. Presente, señor presidente, lo que yo deseaba de usted es que exija un cumplimiento correcto de los procedimientos. Es lo que justamente faltaba mientras la colega Carla Cruz tomaba la palabra. Gracias. Asambleísta Jonathan Parra. Presente. Asambleísta Ricardo Ucuango. Buenos días con todas y todos, presente. Se encuentran presentes 8 asambleístas, por lo tanto existe el quórum reglamentario para sesionar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, siendo las 10:24, damos inicio a la sesión. De lectura a la convocatoria de esta sesión.
El asambleísta Fernández dice que está conectado, que está... Asambleísta Fausto Fernández, por favor, si confirma su presencia. Aló, aló. No sé si me escuchan. Sí, sí, claro. Ya. Ahí sí me escuchan. Sí, sí, estimado Fausto. No tengo retorno, no escucho. En todo Si le caso, llama estoy al aquí asesor. presente, mi estimado Ya, presidente, presente, colegas está presente. asambleístas. Sigamos. Listo, ok. No Con su tengo audio. autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la convocatoria. De mis consideraciones, de conformidad con las atribuciones y deberes determinados en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con lo determinado en el artículo 3 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se convoca a las y los asambleístas a la sesión que se llevará a cabo en modalidad híbrida número 53 a realizarse el día lunes 29 de julio del 2024 a las 10 horas en las oficinas de la comisión ubicadas en el 7º piso del Palacio Legislativo, en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, en la ciudad de San Francisco de Quito y mediante plataforma Zoom con ID de reunión 8919-0108-786, código de acceso 183243, con el objeto a tratar el siguiente punto del orden del día. Punto número 1. De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se recibirá en la Comisión General a Dr. Germán Velázquez, graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una licenciatura en Filosofía y Humanidades, a fin de ser recibido para exponer y explicar en la mesa legislativa la institución jurídica de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Al abogado Javier Freire, graduado de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Propiedad Intelectual, Visión Económica, por la Universidad de las Américas, a fin de ser recibido para exponer y explicar a la mesa legislativa la institución jurídica de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ha presentado alguna solicitud de cambio de orden del día, alguna moción? Señor presidente, no se ha presentado una solicitud de cambio del orden del día o moción para esta presente sesión. Muchas gracias. Antes de pedirle al señor secretario que dé lectura al punto del orden del día, quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a nuestra querida colega asambleísta de esta comisión, nuestra querida asambleísta Lucía Jaramillo. Un feliz cumpleaños, siempre éxitos para usted. Bueno, señor secretario, dé lectura al primer punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al primer punto del orden del día. De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se recibirá en Comisión General al doctor Germán Velázquez, graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una licenciatura en Filosofía y Humanidades, a fin de ser recibido para exponer y explicar a la mesa legislativa la institución jurídica de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Al abogado Javier Freire, graduado de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Propiedad Intelectual con Visión Económica, por la Universidad de las Américas, a fin de ser recibido para exponer y explicar a la mesa legislativa la institución jurídica de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Es todo, señor presidente. Bueno, conforme el artículo 20 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, vamos a suspender la sesión ordinaria para instalar la Comisión General y darle la bienvenida al doctor Germán Velázquez, graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una licenciatura en Filosofía y Humanidades, con una maestría en Economía y un doctorado en Economía de la Salud en la Universidad de la Sorbona de París. Actualmente, el doctor Velázquez es el consejero principal para políticas
y Salud del Centro Sur en Ginebra, Suiza. Quiero darle la bienvenida, agradecerle al colega asambleísta que dio el aporte a la invitación para el doctor, para que esté presente, asambleísta Ulcuango. Adelante, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días o buenas tardes aquí en Ginebra, distinguidos diputados y diputadas. Entiendo que el término de protocolo con que me debo dirigir es más bien asambleístas, distinguidos asambleístas. Yo quisiera hacer una pequeña presentación muy breve para dejar espacio a que haya cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan tener en lo que se refiere a lo que es el Centro Sur. El Centro Sur es un organismo intergubernamental que a pesar de llamarse el Centro Sur, estamos en el norte, estamos en Ginebra, en Suiza. ¿Por qué estamos en Ginebra, en Suiza? Estamos en Ginebra porque en Ginebra hay una serie de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial del Comercio, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como la Comisión de los Derechos Humanos, a los cuales los países miembros, que son el conjunto de la comunidad internacional, los 194 o más países que existen en el mundo y que pertenecen a estos organismos, están negociando permanentemente acuerdos y medidas que después tienen que llegar a implementar en el orden nacional. Entonces nosotros tenemos unas tres misiones, unos tres pilares, si se pueden llamar así, y que son los siguientes. Lo primero, nosotros hacemos como un centro de pensamiento donde estamos publicando permanentemente en los temas que se debaten y en los temas en que están negociando los países en desarrollo con los países desarrollados aquí en Ginebra. En todos los temas estamos publicando permanentemente, que están accesibles en la página web de nuestro centro. Ustedes pueden verlos en los distintos temas, así sea de comercio, así sea de salud, así sea de cambio climático, así sea de cuestiones fiscales, etc. Esos documentos son análisis que se hace para los países miembros para mostrar un poco qué es lo que está en juego en esas negociaciones, qué representa para un país o para otro en el decir sí o decir no a tal artículo o a tal acuerdo que se esté negociando aquí. Y entonces, con eso después, con esas informaciones, lo más objetivamente posibles, son documentos académicos, es un apoyo a los negociadores de cada país para que tomen su decisión. Uno de los lemas de nuestro centro es que nosotros estamos buscando la unidad del sur, pero muy conscientes de la diversidad del sur. Estamos claros, y usted sabe muy bien que los países del sur no tienen el mismo pensamiento, hay mucha diversidad, pero hay muchos aspectos comunes en los cuales el sur se puede unir para tratar de balancear las exigencias que hacen a veces los países industrializados que frecuentemente dominan estos organismos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, porque como ellos son prácticamente los que financian, pues ellos muchas veces al final son los que toman las decisiones que los países del sur tenemos que sufrir. De tal manera que nosotros tratamos de buscar cuáles son las implicaciones de estas negociaciones para los países del sur, para decirles, miren, esto es lo que puede implicar si mañana ustedes aprueban tal negociación, esto o tal tratado o tal decisión que quiere tomarse en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial del Comercio, etc. En la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, está actualmente en discusión lo que sería un tratado vinculante para hacer frente a posibles futuras pandemias. Pues ahí nosotros estamos analizando un poco cuáles son los elementos de ese futuro tratado y les estamos diciendo a los países del sur, estos elementos son interesantes y estos otros elementos son a veces imposiciones de los países industrializados que tal vez es mejor mirar dos veces antes de comprometerse en esta vía.
Entonces, ese es el primer pilar del Centro Sur, lo que es como centro de pensamiento, emitiendo análisis en diversos temas, los temas que ya les comenté anteriormente. El segundo pilar del centro es la asistencia técnica a los países. En todos los temas en que estamos nosotros trabajando, a veces un país quiere tener un taller para dirigentes del Ministerio de Salud o para los ministerios de Relaciones Exteriores que están negociando en Ginebra o para el Ministerio de Industria que está discutiendo alguna ley interna, y entonces hacemos un taller informativo, a veces virtual, después de la pandemia en COVID-19, esto es muy usual. Antes lo hacíamos presenciales y hoy en día lo seguimos haciendo presenciales cuando hay financiamiento y cuando es posible. Esto es a solicitud de cada país. El Centro Sur no impone absolutamente nada. Es solo un servicio que se ofrece a los países. El tercer pilar del Centro Sur es el apoyo más específico a las negociaciones que tienen lugar aquí en Ginebra. Digamos, vamos con el ejemplo del acuerdo sobre el tratado. Algún país o un grupo de países de la región o un grupo, el Centro Sur, los miembros del Centro Sur son 55 países, como dije antes, de África, de Asia y de América Latina y el Caribe. Y un grupo de esos países o todos esos países, los 55, nos pueden solicitar una sesión aquí en Ginebra, o híbrida también puede ser, para discutir entre ellos cuál es esta exigencia que le están haciendo los países industrializados para tal acuerdo, tal tratado o tal resolución de una de las agencias de las cuales hemos hablado. Y entonces se hace inmediatamente la reunión, se discute, se intercambian y se llega a veces no siempre, pero se llega a veces a una posición común de los países del sur. Las misiones aquí en Ginebra lo transmiten a sus ministerios vía los ministerios de Relaciones Exteriores, y después las capitales, el gobierno manda instrucciones a sus misiones, a sus embajadas aquí en Ginebra, de cómo actuar en tal punto, en tal punto. De manera que ese tercer pilar es un pilar de apoyo muy concreto, muy específico, sobre pedidos muy específicos. Muchas veces puede ser incluso una llamada telefónica del asistente, del embajador o del negociador de tal país y decir, ¿ustedes qué piensan de esto? Y no solo les damos la opinión que tienen nuestros técnicos aquí, pero podemos darles también la opinión que tienen otros países del sur y decirles, mire, si el negociador del Ecuador está preguntándonos esto, le podemos informar que Colombia tiene este análisis, que el Brasil tiene este análisis, que Filipinas tiene este análisis, que Malasia tiene este análisis, y eso enriquece la información del país para que después pueda haber una toma de una decisión de cómo van a intervenir. De manera que yo tal vez voy a dejar aquí esta pequeña introducción y me gustaría más bien ver cuáles son las inquietudes o las preguntas que algunos de ustedes puedan tener en relación al Centro Sur. Como les digo, este es el único organismo intergubernamental de países del sur. Por definición, ningún país industrializado, ni Francia, ni Inglaterra, ni los Estados Unidos, pertenecen ni podrán pertenecer al Centro Sur. Si algún compañero o compañera asambleísta tiene alguna pregunta. Adelante, doctor, siga. Doctor, puede continuar. ¿Me está diciendo a mí o a alguien que va a hacer una pregunta? A usted, doctor. No han alzado Bueno. la mano por ahora los legisladores.
Bueno, no, no, esto era más o menos lo que yo quería decirle, no sé si tenían alguna cosa específica. Las contribuciones que los países miembros del Centro Sur pagan al Centro Sur es una contribución muy modesta, puede ser 20 veces menores de lo que pagan los países usualmente a un organismo de Naciones Unidas como es la FAO, como es la OMS, etcétera. De manera que son contribuciones muy pequeñas, que en el caso del Ecuador son $55.000 que el Ecuador paga por año, y que además de esto son contribuciones que son voluntarias. Los que fundaron el Centro Sur querían diferenciar un poco de las Naciones Unidas, donde las contribuciones financieras son de carácter obligatorio. Dijeron, bueno, vamos a dejar que sea voluntaria de manera que algún país, por motivos graves económicos, no pudiera en algún momento pagar la contribución, seguirá siendo miembro del Centro Sur sin ningún problema. Eso no lo excluye para nada en las intervenciones y en la manera que pueda recibir el apoyo y los servicios que presta el Centro Sur. Yo creo que esto es un punto importante. Nosotros tenemos además algunos pedidos de países como Chile o como México o como Bangladesh, que están en este momento en trámites para que quieren ser parte del Centro Sur. Les decía que son 55 países, pero de cierta manera hacemos como secretariado del grupo de los 77 más China. De manera que la base es que sean países en desarrollo, países con dificultades financieras, países que tienen los problemas típicos de los países del sur, los llamados países del sur. Muchas gracias. Asambleísta Gustavo Mateus. Gracias, señor presidente. Doctor Germán Velázquez, agradeciendo su intervención y recogiendo sus últimas palabras, quisiera insistir en ese punto, ya que uno de los argumentos de la Cancillería ecuatoriana para salir de este acuerdo era justamente el económico. Le preguntaría puntualmente, ¿qué pasaría si Ecuador no pudiera honrar esa contribución económica? Muchas gracias. Adelante. Bueno, voy a responderle francamente y muy directamente a su pregunta. Si en algún momento, por algún motivo, el Ecuador no puede pagar la contribución, es solo una carta diciendo al centro que desafortunadamente por tales y tales motivos, que no necesitamos nosotros tener conocimiento totalmente minucioso, no pueden pagar la contribución y no pasa absolutamente nada. El país puede seguir siendo miembro del Centro Sur y puede seguir beneficiándose de los servicios que nosotros ponemos a disposición de los países. Le comento, por ejemplo, que dentro de los 55 países puede haber un tercio fácilmente que no están pagando la contribución por un motivo u otro, algunas islas pequeñas del Pacífico o países en África que no pagan la contribución. Evidentemente que yo no voy a insistir sobre este tema porque sería un poco como darme un disparo en el zapato que dicen los americanos, en la medida en que nosotros, que somos un grupo muy pequeño, no es una gran burocracia, estamos hablando de unos 25 funcionarios que están aquí en Ginebra y que cubrimos todos los temas en que estamos hablando. No, esto no se trata de una gran burocracia y por eso las contribuciones son bastante modestas. Yo no sé cuánto paga, por ejemplo, el Ecuador a la Organización Mundial de la Salud, pero un país grande de la región de las Américas, que no quiero mencionar, le paga a la OMS $4 millones por año, cuando al Centro Sur le paga 55.000. De manera que estamos hablando de contribuciones que son muy modestas, que son simbólicas y que, como es un organismo que no tiene ninguna interés lucrativo, es un interés, somos organismos públicos de servicio a los países, de manera que no hay ningún interés lucrativo. En el momento que un país diga que no puede pagar la cuota, no hay ningún problema y es distinto al sistema de Naciones Unidas. Si mañana el Ecuador dice a la Organización Mundial del Comercio que no pueden pagar la cuota, el Ecuador pierde el derecho de voto.
en las discusiones y en las negociaciones que ya tienen lugar allá. No es lo que sucedería con el Centro Sur. Los delegados del Ecuador podrían seguir asistiendo cada vez que quieran al Centro Sur y a los debates que hay en el Centro Sur. Muchas gracias. Gracias, doctor. Asambleísta Ricardo Ulcuango. Muchas gracias, presidente. Mis agradecimientos por haber aceptado en convocar a este debate tan importante de la posible denuncia o no sobre el acuerdo constitutivo del Centro Sur. Mi agradecimiento, presidente. Igual quisiera agradecer al doctor Germán Velázquez por haber hecho conocer con la experiencia que ha venido manteniendo desde el secretariado y cuáles son las bondades que tienen los países. Pero es más agradecerles por lo que ha aclarado sobre el aporte que sin duda cada país cuando se decide aportar, pues debe aportar, pero no todo eso se puede alcanzar por varios factores que tienen los países, dificultades económicas. A veces, como yo siempre sé decir, por ejemplo, el Fondo Indígena Latinoamericano, hay países que aportan, hay otros países que no aportan. Eso es el carácter de algunos organismos. Con esto yo quisiera hacer algunas consultas, doctor, así muy puntuales. ¿Cómo podría el acuerdo constitutivo del Centro Sur mejorar la cooperación y solidaridad entre los países del sur? ¿Y qué beneficios específicos podría obtener Ecuador de esta cooperación? Es la primera pregunta, doctor. No sé si nos vamos, yo tengo unas 3, 4 preguntas. Adelante, doctor. Ok. Bueno, ¿cómo puede mejorar? Yo creo y estoy convencido, yo vivo hace 30 años aquí en Ginebra. Primero estuve muchos años en la Organización Mundial de la Salud y después pasé aquí a este organismo internacional. Estoy absolutamente convencido que en las negociaciones internacionales en el ámbito multilateral, la única forma de que el sur, de que los países del sur tengan una voz es unirse entre ellos. Y el meollo, la esencia de nuestro organismo aquí es tratar de buscar aliados de los países del sur para hacer frente a las negociaciones que a veces son impuestas la mayoría de las veces por los países del norte, me refiero a los Estados Unidos de América y a la Unión Europea y al Japón, que están continuamente, permanentemente. De manera que uno de los beneficios para el Ecuador es lograr, cuando el Ecuador tenga alguna causa, por ejemplo, que quiera promover, nosotros podemos con facilidad tratar de conseguir aliados del Ecuador que puedan apoyar cualquier iniciativa que el Ecuador tenga a nivel internacional. Esto ya ha pasado en muchos casos aquí y en muchos organismos, que un país nos solicite, queremos introducir este proyecto de resolución en tal organismo, nos pueden ayudar. Y la primera ayuda que nosotros damos es inmediatamente convocar a todos los miembros y contarles, invitar al representante del Ecuador aquí en Ginebra o a alguien que venga de la capital y decirle, por favor, exponga a los países del sur qué es lo que quieren ustedes, para que ellos les dan una ayuda y muchas veces, incluso en la misma reunión, los países grupos de países se pronuncian y dicen nosotros estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa que nos interesa porque en nuestros países puede haber una situación similar. De manera que esa es una forma de colaboración. Habría otras. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchos talleres de formación. En el segundo pilar donde yo les decía que se pueden hacer talleres a solicitud de los países, se hacen a veces, y hicimos en el pasado varios talleres en cuestiones de salud pública en el Ecuador, que eran talleres regionales o subregionales. Invitar a los países andinos, invitar a toda América Latina a discutir un punto por iniciativa del Ecuador o que el Ecuador haya ofrecido ser sede para un tipo de discusión regional. De manera que estos son ejemplos de cómo puede mejorar
y ayudar y colaborar el Centro-Sur a la unidad de los países del sur. Diputado Ricardo, si quieres la segunda pregunta, por favor. Sí, la segunda pregunta es, ¿de qué manera la participación del Ecuador en el Centro del Sur podría contribuir en la búsqueda de una mayor equidad y justicia en las relaciones internacionales? Bueno, en la historia reciente yo creo que el Ecuador ha tenido muchas iniciativas bastante importantes en relación a medio ambiente, en relación a la forma de tratar la naturaleza, etcétera, que han tenido una repercusión grande y que el Centro-Sur concretamente ha ayudado y ha colaborado a difundir y ha recibido la adhesión de muchos países de África o de muchos países asiáticos. De manera que por lo que yo he estado diciendo todo en este rato que estamos charlando, es evidente que cualquier iniciativa que el Ecuador piense que no es solo bueno solo para el Ecuador, sino para países vecinos o países similares, pues puede apoyarse para difundirlo y tener un apoyo internacional en las medidas que quieran promover. La No última sé. pregunta, doctor. ¿Cómo podría afectar la retirada del Ecuador del Centro-Sur a sus esfuerzos de cooperación sur-sur y la promoción de interés común entre los países, pero sobre todo como Ecuador? Bueno, esa pregunta es compleja. La retirada, y voy a ser muy franco, la retirada del Ecuador no afectaría al Centro-Sur en gran parte. Perdemos un pequeño apoyo financiero y político que hasta ahora ha dado el país. Sin embargo, los grandes perdedores en esto que si se llegara a tomar esa medida, sería la causa del sur. Yo creo que muchos países en desarrollo, países vecinos, países de América Latina, países países que tienen una admiración en un país como el Ecuador, se van a sentir mal, no van a entender. Yo creo que la comunidad internacional le va a quedar difícil entender por qué este gesto de momento. Les voy a comentar y que no es una infidencia porque es un asunto público, pero se los voy a comentar. En los 30 años que tiene fundado el Centro Sur, solo un país en la historia, solo un país se ha retirado. Ese país fue mi propio país de origen, Colombia. Se retiró hace unos años cuando un presidente X, que no voy a nombrar tampoco, pero que ustedes van a identificar inmediatamente, un presidente bastante autoritario que tuvimos hace unos años, envió una carta al Centro Sur diciendo: nos retiramos porque tenemos problemas económicos y no podemos pagar la cuota, que en ese momento Colombia, que había sido uno de los países fundadores, pagaba $100.000. Les cuento que se salieron del Centro Sur y que al presidente o a los funcionarios del gobierno se les olvidó avisar al Ministerio de Finanzas y siguieron pagando la cuota, de manera que los problemas económicos no debían ser tan fuertes cuando se continuaron, una vez ya salidos del Centro Sur, continuaron pagando la cuota por varios años. Unos años después, el gobierno colombiano recontactó al Centro Sur y volvió a entrar al Centro Sur, y hoy en día Colombia es un miembro del país. De manera que el único país que se salió en estos 30 años ya regresó otra vez, pues que dio cuenta que tal vez no tenía sentido haberse salido y que estaban perdiendo la posibilidad de tener algunos servicios que prestaba este organismo. Gracias a usted, doctor, y al asambleísta. Y la señora vicepresidenta Raiza Corral, adelante. Muchas gracias, presidente. Buen día a todos los compañeros asambleístas. Bienvenido, doctor Velázquez. Gracias por darnos luces de lo que implica el Centro Sur, sus explicaciones súper claras e importantes, porque realmente nosotros como Mesa de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana estamos conociendo una solicitud, ¿no?, para denunciar, para salir del Centro Sur, una decisión que tiene que pasar por la Asamblea Nacional y que ha llegado de parte de la Presidencia de la República,
Y justamente, como decía uno de nuestros compañeros, una de las motivaciones por parte de Cancillería ha sido el factor económico, realmente impresentable que nuestro país no podría cubrir $55.000 anuales para un acuerdo tan importante. Yo creo que aquí debemos dejar de lado el tema de las posiciones políticas, porque como usted bien manifestaba, son más de 55 países los miembros. Aquí va mi pregunta, ¿desde cuándo funciona el Centro Sur? Y sobre todo, ya hemos evidenciado que aunque nuestro país en las peores de las condiciones no pudiese cubrir los $55.000 anuales, no es una causal para que no reciba los beneficios que ustedes dan como Centro Sur. Y tratando de buscar una explicación para la motivación que ha llevado a que haya la intención de salir del Centro Sur como Ecuador, es que si tal vez en algún momento nosotros como Ecuador hemos solicitado a ustedes al centro de pensamiento o hemos solicitado asistencia técnica, apoyo en las negociaciones de Ginebra y no las hemos recibido por parte de Centro Sur. O sea, esa sería una motivación porque realmente no encontramos una explicación a que nuestro país tenga que salir de esta comunidad internacional que yo creo que brinda muchos beneficios. Hablar de lo económico es impresentable. Estamos afrontando un juicio en la Corte Internacional de Justicia que nos cuesta millones de dólares y que es buscado específicamente o que fue ocasionado por un conflicto diplomático que generó el presidente de la República. Así que mi pregunta es básicamente eso, ¿desde cuándo ustedes funcionan como Centro Sur? Y si es que Ecuador en algún momento ha solicitado algún tipo de apoyo o asesoría y no la hemos recibido de su parte. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, doctora, su primera pregunta es muy fácil. El 31 de julio de 1995 fue creado el Centro Sur y empezamos a dar asistencia a estos servicios que ha ido evolucionando porque al inicio era un grupo muy pequeño, pero hoy en día, como le digo, somos unos 25 funcionarios en este organismo y estamos desde ya, vamos a cumplir 30 años de existencia que estamos dando estos servicios. Yo no soy la mejor persona para responder la segunda pregunta, pero se la voy a responder muy claramente, pero diciéndole tal vez desafío a cualquier persona en el Ecuador o fuera del Ecuador que pueda acusarnos de que en algún momento hayamos recibido un pedido del Ecuador y que no haya sido respondido. Yo creo que siempre el Ecuador, incluso en los últimos años, es un país que ha estado bastante cerca de nuestro organismo y que intercambiaba los funcionarios aquí en la misión bastante y cada vez que se pidió un servicio lo hicimos. Cada vez que el Ecuador manifestó el interés de que se celebrara una reunión subregional o regional con sede en Ecuador, lo respondimos positivamente y se realizaron varias reuniones en distintos temas, sobre todo en temas de salud, me acuerdo, en este momento se realizaron en el Ecuador, de manera que siempre hemos respondido en la mejor forma posible los pedidos que nos ha hecho el gobierno del Ecuador en los últimos años, desde que el Ecuador es miembro del Centro Sur. Muchas gracias, doctor. Si algún otro compañero o compañera asambleísta tiene alguna consulta o duda. Listo. Doctor Germán Velázquez, graduado, voy a mencionar otra vez su currículum porque es excelente que personas de alta formación académica den su aporte a esta comisión sobre un tema muy importante para el país. Usted es graduado en la Universidad Javeriana de Bogotá, perdón, con una licenciatura en Filosofía y Humanidades y además una maestría en Economía y un doctorado en Economía de la Salud de la Universidad de la Sorbona de París. Actualmente usted se desempeña como consejero principal para políticas y salud del Centro Sur en Ginebra, Suiza. Quiero agradecerle por su aporte y presencia en esta Comisión de Relaciones Internacionales y que tenga muy buenas tardes por allá en Suiza, muy buenos días acá en Ecuador. Quiero darle la bienvenida al doctor Javier Freire,
graduado en la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en Propiedad Intelectual, Visión Económica por la Universidad de las Américas, magíster en Propiedad Intelectual, Visión Política Pública y Competencia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, asesor con 13 años de experiencia en Propiedad Intelectual, Defensa de la Competencia, Transferencia de Tecnología y Derecho de Integración. Actualmente es integrante de la Red de Expertos Iberoamericanos de Propiedad Industrial y del Grupo de Calidad y Planificación Estratégica en Propiedad Industrial. Bienvenido, doctor Freire, a esta comisión. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días, estimados asambleístas. Primero agradecer por la invitación a la comisión para explicar un poco lo que se refiere al Centro Sur y la experiencia incluso desde el lado ecuatoriano. Quiero agradecer específicamente a la Comisión de Relaciones Internacionales que me ha dado la oportunidad de poder explicar un poquito. Y no voy a ser repetitivo, sino más bien explicar otros asuntos importantes que maneja el Centro Sur y desde mi experiencia como académico y como investigador del Max Planck Institute en Alemania, que tuve la oportunidad de estar por allá y también conocer a expertos del Centro Sur. Decirles claramente que el Centro Sur se convierte en una alternativa importante para algunos países de América Latina. Y sí es importante decirles qué países están en el Centro Sur. Está, por ejemplo, Argentina, está Colombia, está Chile, está Perú, está Brasil, Costa Rica, México, Bolivia y otros países, como se mencionan, del sur, quienes han unido esfuerzos para específicamente tener aportes académicos e investigativos que permitan a los negociadores a nivel internacional debatir y plantear algunos proyectos de reforma a los tratados internacionales. Y ahí es una de las ventajas importantes del Centro Sur, de la cual sería importante que lo conozcan el país y los asambleístas, es que en Ginebra está concentrada la mayoría de organismos internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y otros organismos que debaten día a día los distintos acuerdos que se celebran entre los países. Y una de las ventajas de tener el Centro Sur es que los países en desarrollo, en vías de desarrollo como Ecuador, puedan tener una discusión paralela al organismo, de tal manera que en el tema de experticia técnica, ustedes saben que las normas internacionales y cuidar sobre todo que no se vaya a cometer alguna infracción o que no vayamos a entorpecer las negociaciones o a su vez cuando el Ecuador ratifique algún acuerdo o esté en discusión un acuerdo, poder tener las herramientas técnicas de conocimientos para enfrentar una negociación. La mayoría de negociadores que van a Ginebra o a los foros internacionales pecan de eso, de ese desconocimiento y el Centro Sur se convierte en una alternativa en donde se pueda discutir los temas eminentemente técnicos formales de los acuerdos internacionales. Quiero también hacer mención, y ahí fui partícipe y participador en una beca para el Centro Sur, para los ecuatorianos, incluso para la gente joven, y me gustaría que por favor, a través de secretaría, la persona que esté a cargo del Zoom, me puedan ver en este momento. Yo hice una captura de pantalla del Centro Sur, en donde existe la oferta tanto académica y de trabajo para que cualquier ecuatoriano o uno de los países que sean parte del Centro Sur puedan postular y puedan ser acreedores a una beca o a una postulación de trabajo. Como ustedes ven ahí en este momento en la página web está publicada la postulación para ser parte y trabajar para el Centro Sur. En algunos casos incluso de manera remota, en otros casos pueden estar presencialmente y específicamente en este caso, por ejemplo, tenemos una consultora en investigación para el tema de fiscalidad internacional. En este tema, pues, está relacionado con la investigación e iniciativa fiscal de Centro Sur
y cualquier persona ecuatoriano o parte de los países miembros del Acuerdo del Sur puedan postular y puedan participar. De esta manera se convierte en una alternativa de capacitación y formación. Igualmente, bajo la experiencia que nosotros hemos tenido desde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde yo he podido trabajar, y también en las oficinas de competencia, en las oficinas de propiedad intelectual, el Centro Sur publica día a día, realiza publicaciones técnicas y académicas que sirven de fuente para el desarrollo y la propuesta de políticas públicas dentro de los países en vías de desarrollo o desarrollados. En específico, por ejemplo, les quisiera comentar un tema y cómo fue la cooperación en su momento desde la parte académica, cuando yo tuve la experiencia de conocer a algunos investigadores de Centro Sur, es que específicamente en el tema de salud, en el tema de las patentes farmacéuticas, aquí existe, y para conocimiento de los asambleístas también, hay un acuerdo internacional para protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, que de cierta manera hay algunas flexibilidades que los países en vías de desarrollo y en desarrollo pueden utilizarlas, pero para poder utilizarlas se necesita el conocimiento técnico para que no podamos estar tampoco infringiendo alguna norma internacional, y esto es el ADPIC, que es parte de la Organización Mundial de Comercio. Y en ese debate y en esas aportaciones del Centro Sur, justamente los países en desarrollo o en vías de desarrollo, de qué manera podemos utilizar esa normativa para que beneficie al progreso y también pueda beneficiar el acceso a medicamentos a los ecuatorianos. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema del COVID. Ustedes saben que fue un evento mundial que preocupó a los países, y evidentemente ustedes pueden ver en la página web del Centro Sur, existen publicaciones al respecto en donde se da a conocer a los países en desarrollo y desarrollados también que existen posibilidades que los países pueden permitir el acceso a medicamentos a más bajos costos, y obviamente existen los mecanismos internacionales como es el Acuerdo ARPIC, que permite el tema de establecimiento, por ejemplo, de acceso a medicamentos a través de licencias, cruzadas, etcétera. Igualmente, quisiera destacar que la cooperación del Centro Sur con otros organismos en los cuales también hemos tenido la posibilidad de discutir ha sido en la participación y cooperación para poder tender puentes con otros países, que el Ecuador no esté aislado del resto de países, sino más bien que pueda tener ese puente y el Centro Sur se convierte en una alternativa de poder conversar entre los países. Ustedes saben que en las negociaciones internacionales siempre los países van en bloque, es decir, proponen una reforma o una iniciativa legislativa a nivel mundial, y para que ésta sea aprobada igualmente como la Asamblea Nacional, esto debe tener el apoyo de varios países, igual entra a votación, y si tiene la votación requerida, pues se aprueba. Entonces, el Centro Sur se convierte en una alternativa en donde los países puedan formar bloques para proponer, sea de uno o de otro país, una propuesta para reforma a las normas a nivel internacional, y que de esta manera también se pueda observar y se pueda tener los intereses de los países en desarrollo. No sé si tiene alguna pregunta, pero yo quería no ser repetitivo, más bien destacar las ventajas que tiene el Centro Sur y lo que actualmente el Ecuador puede hacer. En ese sentido, estoy más bien, señores asambleístas, a la espera de cualquier inquietud, consulta. Gracias, doctor Javier Freire, por su exposición en esta comisión. Señor, un compañero asambleísta Gustavo Mateus, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente con el doctor Germán Velázquez, ahora con el abogado Javier Freire, compañeros y compañeras comisionadas. Primero, agradecer a los invitados por sus intervenciones y explicaciones. Esperaba escuchar a ambos para tomar finalmente esta palabra. Me gustaría mencionar que algunas cosas importantes acerca del Centro Sur para que todos
quienes estamos aquí presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales tengan conocimiento de esta información. La labor del Centro Sur es la de brindar apoyo a los países, varios de América Latina, que son parte del mismo en temas como defensa comercial o alertar negociaciones de la OMC. Asimismo, este organismo es capaz de apoyar con asesoría técnica en diversos temas como arbitraje internacional, propiedad intelectual, economía de la salud pública, lucha contra el lavado de activos y evasión tributaria. Es decir, que pertenecer a este organismo es una gran ventaja. La semana pasada escuchamos a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indicar que la razón para finiquitar este acuerdo es, entre otros, la económica. Pero aquí hay un tema que las autoridades del ministerio no nos dijeron, y es que el aporte a este organismo es voluntario, como lo acabamos de escuchar. Es decir, que si un Estado no paga, no será sancionado ni excluido del mismo. Incluso, también acabamos de escuchar, permanecerá con voz y con voto. Pero más allá de ello, quiero hacerles la siguiente reflexión, especialmente en el tema económico, que es lo que preocupa a nuestras autoridades de la Cancillería ecuatoriana. ¿No les parece que los $55,000 al año que debemos aportar, repito, voluntariamente, al Centro del Sur, como todo lo que he explicado antes, resulta mucho más económico frente a los contratos que está realizando el gobierno para la defensa, por ejemplo, en casos como Chevron o, al día de hoy, el caso de la irrupción en la Embajada de México? Parece que, como ya señalamos la semana pasada, a la justificación del ministerio le faltan algunas bases sólidas, pero también hay que tener cuidado que, por complacer caprichos, no vaya a ser que nos busquemos nuevamente un problema más de relaciones internacionales, de esos que tanto le gustan al gobierno de turno de Daniel Noboa. Muchas gracias por su atención, señor presidente, señores expertos, compañeros y compañeras. Muchas gracias, asambleísta. Asambleísta, vicepresidenta Raiza Corral. Gracias, presidente, por darme la palabra, por su apertura, y también gracias aquí al doctor Freire por darnos mucha más claridad en el tema del acuerdo. Compañeros, más allá de hacerle una consulta al último compareciente y con las intervenciones que hemos recibido el día de hoy, no encuentro argumentos para que nuestro país salga del acuerdo constitutivo del Centro Sur. Yo creo que todo lo que se ha dicho aquí se trata de beneficios, de un centro de pensamiento, de asistencia técnica, de apoyo a las negociaciones que se den en Ginebra. Inclusive aquí nos comentaba el último compareciente, oportunidades laborales para grandes profesionales de nuestro país. Y no podemos seguir actuando de manera aislada a la comunidad internacional. Un instrumento que, aunque no se cancele los honorarios, que son realmente mínimos para lo que implica una organización internacional, ni siquiera ese es un motivo o no nos va a privar de poder ser beneficiarios en algún momento, como bien lo consulté al anterior compareciente, si Ecuador requiere el apoyo o la ayuda
de Centro Sur. Así que yo creo, compañeros legisladores, señor presidente, que no encontramos causales para la denuncia al acuerdo, que el informe que vayamos a redactar como comisión tiene que reflejar las comparecencias que aquí han habido dentro de la comisión, las posturas, los motivos, que de ninguna forma podría salir dentro de la comisión un informe que recomiende que nosotros aceptemos esta denuncia, que salgamos del acuerdo del Centro Sur. Así que yo creo que es momento que nosotros hagamos un análisis en función de las comparecencias que hemos recibido desde el año 94, no lo quisiera ni orillar a que sea un tema político, porque fue aprobado en el 2011, pero existe desde el año 94, si mal no recuerdo, nos comentó aquí, y ha tenido resultados, por eso continúa vigente. Entonces, mi pedido, señor presidente, es que ese informe no sea como otros que hemos evidenciado dentro de la comisión, que no reflejan la realidad ni proyectan lo que realmente se evidencia en las diferentes comparecencias, que ese informe contenga la realidad y que contenga los motivos que dentro del análisis muy superficial que yo haya podido hacer, es beneficioso que Ecuador se encuentre dentro del Centro Sur. Así que más bien eso, presidente. Gracias, compañeros, y gracias al compareciente. Muchas gracias, vicepresidenta. Solo una aclaración. Todos los informes han salido del contenido total, porque acuérdense que mutilar un informe no solo que no es ético, sino que puede ser un tema contra la ley. Ha contenido todas las intervenciones, posiciones en las actas y por supuesto en el informe, y aquí lo puede certificar y confirmar la asesora de la comisión que así ha sido. Pero claro, siempre han habido posiciones distintas sobre la visión que quisiera que tome un informe o no, pero eso ya es un tema político de cada uno de nosotros como asambleístas. Pero en la comisión siempre sale, en el informe siempre sale las comparecencias, lo que dijeron, los puntos de vista técnicos, y al final, en la votación, pues es que se decide si apoyamos o no la línea de un informe. Eso nomás. Listo. Asambleísta Ricardo Ulcuango, adelante. Muchas gracias, presidente. He escuchado con mucho detenimiento la intervención del doctor Freire, que se ha ido esclareciendo mucho más. Yo quiero hacer dos preguntas muy puntuales. Doctor, ¿de qué manera puede beneficiar o seguir beneficiando Ecuador en algunos foros o en algunos procesos de integración? Porque se viene discutiendo no solo en Ginebra, se viene discutiendo posibles acuerdos, posibles entendimientos. Por ejemplo, quisiera hablar sobre el Tratado de Montevideo de 1980 y el acuerdo de complementación económica, por ejemplo. O Ecuador es no parte constitutivo, digamos, por ejemplo, en Mercosur, pero Ecuador tiene presencia en Mercosur, por ejemplo. Se viene negociando varios temas, así como la siguiente pregunta, también igual en la Comunidad Andina de Naciones, que se viene discutiendo varios temas, tema de salud, tema de comercio, tema de educación, tema de incluso empiezan a topar propiedad intelectual. Entonces, ¿de qué manera Ecuador puede seguir beneficiando a través de esta cooperación del Centro Sur? Dos preguntas muy puntuales que quería hacer. Presidente, gracias. Adelante, doctor, y luego la palabra de la vicepresidenta Regio Herral. Adelante, doctor Freire. Gracias, señores asambleístas. Sí, respecto a la pregunta, es importante destacar que dentro de la Comunidad Andina de Naciones, como conocen los que nos están escuchando, está Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Los 4 países de la Comunidad Andina y que actualmente incluso Chile está haciendo las veces para poder ser parte y miembro activo de la Comunidad Andina. ¿Cómo se beneficiaría a través de Centro Sur? Precisamente a través del intercambio de esos conocimientos entre los países, en el momento que los negociadores de cada uno de los países puedan tener contacto o una mesa paralela en Ginebra para acordar los puntos
y que lo que beneficiaría a la comunidad andina en bloque puedan llevarlo de esa misma manera a los foros internacionales, sea la Organización Mundial de Comercio, a la OMPI, o sea la Organización Mundial de la Salud, de tal manera que su voz sea escuchada y que no sea un país aislado el que presente alguna propuesta. Entonces, de esa manera, el beneficio es directo para Ecuador en cuanto a las posiciones en las negociaciones frente a los distintos tratados que se van negociando a nivel internacional. En este caso, por ejemplo, el Mercosur, Ecuador no es parte, si bien del Mercosur, pero tiene relaciones y es asociado también y puede participar. En ese sentido, los países que son parte del Mercosur, que también son parte del Centro-Sur, que en este caso Brasil, Argentina, que son parte de Centro-Sur, puedan tener la conexión con los países de la CAN y de esta manera puedan tener negociaciones en bloque y puedan proponer hacia a los organismos multilaterales las propuestas que se puedan hacer como Mercosur y como CAN en bloque. De esta manera podemos llegar a negociaciones que se pueda intercambiar con los países desarrollados y estos países también puedan tener en cuenta las posiciones de los países en desarrollo. Muchas gracias, doctor Freire. Vicepresidenta. No, presidente, se había mantenido alzada la mano. Ya mismo intervengo luego de que el señor compareciente pueda ya salir de la sala. Listo. Doctor Javier Freire, quiero darle las gracias por haber estado en esta Comisión de Relaciones Internacionales y su valioso aporte a los integrantes de esta comisión sobre el tema en discusión. Le agradecemos por su exposición. Muy buenos días. Gracias, buenos días. ¿Existe alguna otra intervención en Comisión General? No existe más intervenciones en la Comisión General, señor presidente. Bueno, culminada la Comisión General, vamos a reinstalar, ahora sí, la sesión ordinaria. Y si algún compañero o compañera asambleísta quiere hacer el uso de la palabra. No sé si ahora sí la vicepresidenta, asambleísta Raiza Corral. Gracias, presidente. Era en función de lo que le había manifestado y por lo cual obtuve su respuesta. Claro que es importante que consten todas las comparecencias, pero todos sabemos que lo importante es la recomendación del informe y eso va a reflejarse en la votación de los diferentes comisionados. Todos sabemos que la denuncia de este instrumento surgió desde la época de Guillermo Lasso, un nefasto presidente que mantuvo un pésimo manejo en lo que a relaciones internacionales se refiere, así que hacer un llamado a los miembros de la comisión, a todos los asesores, a usted, señor presidente, de que se incluya y que se haga un informe donde la recomendación refleje lo que hemos podido debatir, analizar y sobre todo lo que nos han dicho los comparecientes, que responden precisamente a la academia, a la experiencia, que son parte de esta organización como es el Centro Sur, para que todos los legisladores podamos tomar una decisión realmente fundamentada. Solamente eso, presidente. Sí, de acuerdo. Yo por eso es que hacía las preguntas la semana pasada cuando tuvimos la sesión de la parte técnica, ¿no? Porque yo decía, disculpen, pero este es mi punto de vista personal, estar en 100 grupos internacionales, aparte del tema de los recursos, yo, no como ADN, no como oficialismo, no como asambleísta, sino como académico, no lo veo como productivo. Por eso es que siempre pregunto la parte técnica del documento. A ver, ¿es obligatorio no este pago? ¿Hay un grupo similar? Eso me quedó la duda de lo que dijo el asesor de la comisión, el doctor Alarcón, que existía ya un grupo similar o que cumplía las mismas funciones y era un grupo, bueno, es un grupo fuerte, si no me equivoco es el G77 más China. Entonces, si existían ya esto, era que yo estaba armando un criterio propio, pero claro, para eso son estas comparecencias y yo agradecerle una vez más al asambleísta Ricardo Ulcuango porque ha llamado a dos personas que han podido dar el aporte para que tengamos mejor criterio técnico, ¿no? Al final, yo lo que hago es revisar, al menos yo como asambleísta, revisar técnicamente el documento y su similitud con otros que podamos tener en el concierto mundial. De ahí,
posición será personal al momento de la recomendación del informe. Asambleísta Gustavo Mateus. Gracias, señor presidente. Con las comparecencias de hoy hemos evidenciado que permanecer en el acuerdo es beneficioso y no hay justificación alguna para nuestra salida. Comparto que la recomendación del informe debería ir enfocado en la permanencia del país en el acuerdo del Centro-Sur. En cuanto a lo que acabamos de escuchar y fundamentado en las últimas intervenciones además. Ahora, en otro punto, antes de culminar la sesión, ya que estamos tratando el acuerdo constitutivo del Centro-Sur, quiero consultar a usted y a la Secretaría si ya se ha recibido la documentación ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana referente a los análisis técnicos y jurídicos para esta denuncia. Y en el caso de que aún no se remitan tal información, pedirle, señor presidente, se realice una insistencia por escrito. Gracias. Muchas gracias, asambleísta Ricardo El Cuango. Muchas gracias, presidente. Colegas asambleístas, creo que es importante reconocer al presidente de la comisión, asambleísta Jonathan Parra, por haber incluso incluido a algunos expertos que desde la presidencia también ha invitado, y desde nuestro lado. Creo que al menos los 3 expertos, quienes conocen de fondo estos temas, nos han planteado de que no sería adecuado nuestra denuncia. Toda vez de que, además, como acabó de manifestar el doctor Germán, sería el único país que estaríamos tratando de salir de este centro constitutivo. Pero además es importante señalar, hay sinnúmero de negociaciones que el Ecuador está presente en diferentes foros internacionales. O sea, el Ecuador está presente. Por ejemplo, aquí se ha mencionado el grupo 77 más China. Incluso ahí tienen que negociar acuerdos, tienen que negociar consensos, pero además el Ecuador no está presente en el grupo de los G20, por ejemplo. Brasil está presente. Entonces, o sea, existen mecanismos que también los países que tienen representación de una o de otra manera en diferentes procesos de interacción, permite a que, aunque no estemos presentes, pero por ejemplo Brasil está presente en los G20, por ejemplo. O además se ha ido negociando varios temas, por ejemplo, ahorita están debatiendo el tema de COVID en las Naciones Unidas. Se ha ido debatiendo el tema sobre el reconocimiento de los recursos naturales, por ejemplo, el tema del agua, que es un derecho humano. Incluso se ha ido, entonces, avanzando en varios momentos, porque en las Naciones Unidas no es un día negociamos y punto. Demoran años, en eso tiene que llevar adelante debates técnicos, jurídicos, científicos, en base a eso se van negociando. Por eso yo considero de que no debería Ecuador renunciar. Si bien es cierto, el presidente Guillermo Lasso, un presidente que lamentablemente un presidente que fue destituido por la Asamblea Nacional, por el pueblo ecuatoriano, ha estado siguiendo este proceso. Y por supuesto el presidente Noboa también. Yo sí quisiera que podamos en esta comisión recomendarles a que no se denuncie, porque no se va a ganar ni se va a perder nada absolutamente. Simplemente hasta donde hemos escuchado es el argumento de que no podemos aportar
$55.000 anuales. Pero eso no es una camisa de fuerza. Lo ha dicho claramente el doctor Germán, quien está allá. O sea, no sería viable de que el Ecuador denuncie, es el concepto que se maneja cuando el Ecuador o un país sale de un tratado o de un convenio. O sea, no sería factible que nosotros como país salgamos de ese acuerdo constitutivo. Por lo tanto, esto quería mencionarles, presidente. Igual, invitarles a los compañeros asambleístas de esta comisión, que somos plural, de poder reflexionar independientemente que tengamos diferentes corrientes ideológicas. Así que esto nomás quería manifestarles mi pedido. Ojalá en el informe se refleje de que no sea recomendado al Pleno de la Asamblea que salgamos de este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Ricardo El Cuango. Sí, una vez más, en esta comisión, como hemos visto, hay todos los puntos de vista y en el mío personal, yo lo que hago es revisar el documento técnicamente. Sí, lamentable que lo haya pedido el expresidente Lasso. Ustedes saben cómo yo era adversario a ese gobierno nefasto, pero yo soy, ya lo he repetido, antes de político muy técnico y trato de ser lo más académico posible, como por ejemplo el documento del TLC, lo inició y lo firmó Lasso, pero para mí, el TLC de Ecuador-China era positivo y no me importaba si lo firmó Lasso, el expresidente Correa o el presidente Noboa, lo importante era lo que tenía el documento. Y eso es lo que yo hago ahora con el análisis que hago personalmente sobre este documento que estamos tratando. ¿Qué punto a favor tiene el Ecuador? Si hay alguna afectación a nivel diplomático o alguna afectación a nivel económico o de nuestro concierto, aparición en el concierto mundial. Eso es lo neurálgico, ¿no? El tema de los gastos, sí, también. Y ahí van a haber distintas posiciones, pero el tema económico también es algo que valoro al momento de que si existen organizaciones o instituciones con similitud, entonces podemos analizarlo de esa manera. Pero para eso era esta sesión en la cual tuvimos el aporte de dos académicos valiosos en ese punto. Agotado este punto del orden del día, señor secretario, informe a esta comisión si existe algún otro punto del día a tratarse. Asambleísta Gustavo Mateus. Respecto a mi última inquietud, por favor, una respuesta. Perdón. Hemos verificado que ha llegado hace unos minutos. A las 11:11 ha llegado el documento, el cual será enviado entonces a todos los asambleístas de parte del secretario relator para los integrantes de la comisión. Por supuesto, documento que también será anexado en el informe respectivo. Listo. No existe más puntos de orden del día, señor presidente. Habiéndose agotado el orden del día establecido, clausuro la presente sesión. Muchas gracias, señores y señoras asambleístas. Señoras y señores asambleístas, se clausura la sesión, siendo las 11:33. Señores.